Aleluya, gracias Señor. Gracias por permitirnos estar nuevamente acá para servirte. Gracias por ese privilegio que nos das de poderte servir continuamente, Señor. Nos das vida para ello. Para eso nos trajiste, Señor, a esta tierra, para adorarte, para bendecirte, para obedecerte, pero también para servirte, Señor. Gracias por ese privilegio. Permítenos hacerlo con alegría de corazón, con genuinidad en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón también. Danos tu palabra, danos tu orientación, danos tu gracia, danos tu llenura, Señor, por favor, de tal manera que seas más tú y menos nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, crece en nosotros, así como lo dijo Juan el Bautista, que era necesario que tú crecieras y nosotros menguáramos. Así, Señor, permite que nuestra humanidad, Señor, se rinda ante tu divinidad dentro de nosotros mismos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Pueden descender, mis hermanos. Bien, mis hermanos amados, pues ya estamos aquí de regreso. Hemos estado trabajando en diferentes áreas, lugares y temas que hemos dejado de alguna forma pendientes y que les tenemos, yo siento la responsabilidad de hacerle un seguimiento a todo lo que hemos platicado. Quiero contarles que el último domingo que yo estuve predicando aquí en la iglesia, estuve hablando precisamente en base a Isaías capítulo 57, donde dice, muere el justo y no hay quien entienda, y los piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que delante del mal es quitado. Al ver quiénes eran los arrebatados, la palabra esa, arrebatados, yo me dio un poco de duda, la iba a buscar en el griego, pero ustedes saben que Isaías 57 pues no es griego, ¿verdad? Sino que es hebreo, pero la hubiera podido buscar en la Septuaginta quizá, y ahí, porque lo que quería era ver si era la palabra arpazo. En esta curiosidad estaba cuando me encontré con que la palabra es Acaf o Asaf, y que tenía un sinnúmero de significados, y creo que encontramos un pozo ahí impresionante de cosas que debemos de seguir platicando y que se quedaron pendientes, y de lo cual por lo menos yo de eso estuve predicando en el retiro que se llevó a cabo en Las Vegas. Sin embargo, yo quisiera, solo le hago esa referencia porque hay bastantes cosas que se nos quedaron pendientes. Vimos por lo menos no sé cuántas traducciones de la palabra Acaf y o Asaf, porque la palabra Acaf o Asaf es una palabra, pero también es un nombre, y va representando y significando lo mismo. Digamos, Asaf quiere decir congregar, pero cuando vemos la palabra Acaf, tenía, no sé si se recuerdan los que estuvieron ahí conmigo, pero tenía por lo menos unos, se lo voy a mostrar, aunque no es esa la temática, pero así rapidísimo, vamos a ver, sería Isaías capítulo, ¿qué le dije? 57, ¿verdad? Versículo 1. Tal vez si me ayudan con el sonido, porque sí siento como que, no siento como que la gloria cayó, sino que siento así feo el sonido aquí. Es esta 622, Taken Away, que va a ser Asaf. Entonces me encontré, sí, no, lo notas que está así como, no, como que si yo estuviera hablando con catarro, pues no tengo catarro, man. Entonces, sí lo logra ver ahí, ¿va? En rojo. Mire todos los significados de lo que, es decir, entiendo que esto vendría a ser una especie de tema, cada palabra, y que es un mensaje encriptado. Como tendríamos que hablar de acoger, amontonar, apoderarse, ahí está arrebatar, mire, buscar, congregación, congregar, consumir, cortar, cosecha, cosechar, destruir, detener, encerrar, recoger, juntar, llevar, menguar, morir, pasar, perder, poner, quitar, recibir, recoger, retaguardia. Lo único que vimos fue retaguardia
y un poquito de congregación. Eso es todo lo que hemos visto. Híjole, bien, la retaguardia es una cosa bien tremenda porque nos falta hablar de la tribu de la retaguardia y tenemos que hablar de los enemigos de la retaguardia. Híjole, y ahí sí me tendría que detener. Pero no lo voy a hacer en este momento porque solo le estoy contando, más o menos como dando un reporte de lo que estuvimos conversando, pero no lo voy a hacer en este momento porque estamos viviendo unas épocas muy simbólicas y sugestivas de todo lo que ha estado pasando. Nosotros estamos viviendo precisamente en este periodo, en las 3 últimas fiestas judías, ¿verdad? Claro, nosotros no las celebramos, pero no podemos, no las celebramos a la manera de los judíos, pero no podemos evadir el conocimiento de que en cada fiesta el Señor ha hecho algo. Por ejemplo, las fiestas, ustedes se recordarán que habían 3 tiempos en las fiestas, bueno 4, ¿verdad? Pero en las fiestas de Levítico 23 habían 3 tiempos. El primer tiempo era el tiempo de la primavera, el segundo tiempo era el tiempo del verano y el tercer tiempo era el tiempo del otoño. Entonces, el primer tiempo empezaba en abril, en vez de Aviv, Nisan, más o menos. En nosotros sería abril, más o menos, marzo, abril, depende cómo se va manejando el calendario. Y ahí estaba la fiesta de la Pascua, de las primicias y de los panes sin levadura. Esas ya se dieron. ¿Cuándo se dio la fiesta de la Pascua? Cuando Jesucristo murió y la Biblia dice que Él es nuestra Pascua. ¿Cuándo se dio la fiesta de las primicias? En su resurrección. ¿Cuándo se dio la fiesta de los panes sin levadura? En su santidad, en su santificación y en su ascensión. Luego, en el verano, es decir, 50 días después más o menos, de estas fiestas venía Pentecostés. Esa ya se dio. Hechos capítulo 2 relata que esa ya se dio. Pero entonces se quedan los meses de agosto, septiembre, octubre. Y entre septiembre y octubre se cumplen los días de las fiestas, llamémosle así, de otoño para nosotros, ¿verdad? Que empieza con Yom Teruah, con Yom Kippur y termina con la fiesta de los tabernáculos, en ese orden. Entonces, después vienen las fiestas de invierno, pero esas no están en Levítico 23, pero no están prohibidas, porque las fiestas de invierno eran la fiesta del Purim y de, ¿cómo se llamaba aquella? De las luces, Hanukkah. La fiesta de Hanukkah, de las luces, ¿verdad? Y la fiesta del Purim, esas 2 fiestas eran de invierno. Pero regresando a las fiestas de otoño, empezó. ¿Por qué platico de esto? Creo que nosotros deberíamos de entrar un poquitito en el conocimiento de la cultura hebrea, un poco más de lo que lo tenemos ya, ¿verdad? Porque sí conocemos un poquito, ¿verdad? Pero no tanto como lo deberíamos de tener. Por ejemplo, solo por ponerle un ejemplo, digamos, ustedes saben que los hebreos no dicen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. O sí, no sabía eso. Esos nombres lo puso Roma, ¿verdad? Ya el calendario gregoriano y todo, pusieron esos nombres. Digamos, pusieron domingo, Sunday, en inglés, Sunday, que sería el día del sol. O sea, era pagano, ¿eh? Lunes era Monday, el día de la luna. Marte era el del dios Marte, el dios de la guerra. Miércoles era Mercurio. Jueves era el día de Júpiter. Viernes de Venus. Saturday o sábado de Saturno. Y otra vez domingo, ¿verdad? Que es Sunday, el día del sol. Eso lo puso la Iglesia Católica, ¿eh? Cuando se paganizó el cristianismo. Y entonces, como se le hacía un culto al sol, todavía se lo hacen, entonces por eso. Y nosotros culturalmente en Occidente adoptamos eso. Pero los israelitas no le dicen así, sino que los israelitas
le dicen Yom Rishon, al que nosotros le llamaríamos, no, domingo, porque es el primer día. Yom Rishon, Yom Sheini, ese sería el lunes, segundo día. El Yom Shlishi, este vendría a ser el tercer día, ¿verdad? Yom Revi'i, ese sería el cuarto día. Yom Chamishi, el quinto día. Yom Shishi, sexto día. Y Sabbat, séptimo día. Ahora, esto es importante para muchas cosas, definitivamente, ¿va? Pero para que nosotros vayamos aprendiendo un poco de la cultura hebrea y en base a eso podamos analizar verdaderamente un poquitito con más detenimiento cuando leemos la palabra del Señor. Por ejemplo, hace mucho tiempo, yo se lo contaba recientemente a unos hermanos que el Señor me dio oportunidad de hablarles brevemente de esto. Yo quise hacer una cronología de todos los milagros que hizo Jesús, ¿verdad? Entonces, el primer milagro que hizo Jesús, según dice la Biblia, lo hizo en San Juan capítulo 2, versículo 11, en donde dice, este principio de señales hizo Jesús, ¿verdad? Y sus discípulos creyeron en él. ¿Y de qué se refería? A que había transformado el agua en vino. Pero cuando empieza el capítulo 2, versículo 1, dice, y sucedió que al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. Entonces, ahí se me echó a perder mi cronología, porque yo empecé, pero al tercer día ¿de qué? Porque digamos, para nosotros es muy fácil, pues, homologar el tercer día con el día de la resurrección. Es muy fácil, pero realmente cuando decimos al tercer día, tenemos que tener una base de dónde empezamos a contar el primero, segundo, tercero, ¿verdad? Al tercer día ¿de qué? En la resurrección es al tercer día ¿de qué? Hermano, ¿al tercer día de qué? De que se murió. Pues sí, al tercer día que había muerto resucitó, ¿o no lo cree así? Va. Entonces es el tercer día, pero el evento que marca el principio, ¿verdad? Pero en San Juan capítulo 2, versículo 1, yo empecé a buscar, ¿y al tercer día de qué? Porque algunos dicen al tercer día de que subió al monte de la transfiguración. Solo estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Al tercer día de que hizo tal cosa, pero no. Ahí dice al tercer día, porque lo que está diciendo es, y en el Yom Shlishi, es decir, el martes, hubo una boda. Pero el martes para nosotros, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, digo yo, wow, esto está cardíaco, ¿por qué razón? Porque un día, para el Señor, son como 1000 años. Y 1000 años es un día. Entonces, incluso platicando con muchos, no con muchos, pero con algunos hebreos, me empiezan a decir que el tercer día es el único que tiene 2 bendiciones. Es el único día cuando Dios dijo, vio Dios que todo era bueno, vio Dios que todo era bueno. El único día de la creación es el día Shlishi, es decir, el día tercero, que vendría a ser el martes, ¿verdad? ¿Me va siguiendo? Para mí eso es impresionante porque quiere decir que nosotros, para empezar, estamos en el tercer día. Pero aquí deberíamos decir, ¿a partir de qué? Pues estamos en el tercer día a partir de que el Señor vino, se manifestó. Porque Él vino hace poco más o menos de 2000 años. Entonces, digamos, el año 0, del año 0 al año 1000 sería el primer día. Del año 1000 al año 2000 sería el segundo día. Del año 2000
Al año 3000 sería el tercer día. Pero resulta que ya llevamos 25 años del tercer día. Es decir, un cuarto de siglo. Y cuando analizamos esto con Éxodo capítulo 18, dice, y sucedió que a la madrugada del tercer día, Él descendió. Entonces, quiere decir que, para mí esto es impresionante, pero a esto le tengo que añadir otras cosas. Número uno, lo que le tendría que añadir sería el Yom Teruah, el Yom Kippur y los tabernáculos. Entonces, aquí hago una pausa y empiezo a ver lo contemporáneo. Pero ya quedamos que Yom es día, ¿verdad, hermano? Yom Rishon, día primero. Yom Sheini, día segundo. Entonces, cuando decimos Yom Teruah, Teruah es trompeta o sonido de trompeta. Entonces, esta es la fiesta, la que nosotros conocemos con la fiesta de las trompetas. Yom Teruah es el día de las trompetas. O sea, a esto le añadimos otros días como los días de Elías. En hebreo tendría que ser Yom Elaya, ¿verdad? O Elías, bueno, eso sería en inglés. Pero es Yom de Elías, Yom de Lot. Entonces, Yom Teruah fue la semana pasada. El Yom Kippur empezó ayer y termina hoy a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. O sea que estamos en el Yom Kippur, judío, perdón. Estamos en este momento en el Yom Kippur judío. Luego el lunes 6 viene la fiesta de los tabernáculos. O sea, estamos metidos en las fiestas de otoño, que repito, nosotros no las celebramos, ¿verdad? Pero sí son una especie de calendario o brújula. Entonces, hace 2 años, en la fiesta de los tabernáculos de Sucot, Israel fue invadido y les causaron una masacre como no había sido causada desde 1939 al 45, que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando mataron a 6 millones de judíos. El odio, lo sanguinario, lo alevoso, lo diabólico que se vio hace todos esos años, 70 y pico de años, 45 se terminó, 45 tendría que ser, ¿cuántos? 80 años. Hace 80 años, en todo ese tiempo habíamos visto atentados, habíamos visto batallas, guerras y todo, pero jamás habíamos visto que entraran a las fronteras israelitas, entraran ahí, mataran 1,200 personas, se llevaran más de 250 rehenes, de los cuales no han devuelto más de 40. Y que todo el mundo, en esos 2 años, se volviera contra Israel. Pero ¿cuándo empezó eso? En una fiesta de tabernáculos hace 2 años. ¿Cuándo fueron atacados ellos en la fiesta Yom Kippur? Hace años fue atacado en el Yom Kippur. Y con esto tiene que coincidir, sí, en 1973, en el Yom Kippur fueron atacados. Y no solamente eso, sino que ahora resulta en este momento que nosotros tenemos algunas señales en este momento cósmicas con lunas de sangre. Entonces, la verdad es que estamos en una época en donde Dios nos está diciendo, si ustedes no se dan cuenta el tiempo histórico en el que están viviendo, es porque están dormidos. Y entonces tenemos que despertar a esta realidad. Entonces, le vuelvo a repetir, hoy es, para ellos, el Yom Kippur. El lunes 6 es la fiesta de los tabernáculos. Este próximo fin de semana y el lunes 6, fiesta de tabernáculos. Dura 7 días. Esta de ahorita
Es impresionante. Digamos, ahorita acaba de suceder un atentado en Manchester, en donde ellos celebrando su Yom Kippur, fueron asesinados dos judíos con cuchillos. Y entonces la policía tuvo que reducir al orden al asesino y lo mató. Entonces, enfrente de la sinagoga, en este momento, pues, en este día, por decirlo así, otra vez un nuevo ataque. ¿Pero por qué le estoy diciendo esto? Porque qué terrible esto, hermano. Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 que todas las cosas que a ellos les sucedieron, ¿te recuerdas desde el versículo 1 hasta el 11? Fueron figura y quedaron escritas para nosotros, a los cuales nos han alcanzado los finales de los días. Entonces, si tomamos eso como una premisa, entonces diría, todo lo que les pase a ellos, sobre todo en esta época, en épocas así, tiene que ser para nosotros una enseñanza. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿va? Porque estoy meditando y diciendo, Padre Santo, esta cosa está bien cardíaca. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Digamos que usted, no conclusión, pero por lo menos el siguiente pase, como cuando está cargando un programa de la computadora que le dice continuar. ¿Cuál sería la secuencia de lo que nosotros deberíamos de pensar de lo que a ellos les está pasando junto con nosotros? No sé si sería la pregunta. O sea, ellos tentaron a Dios para que nosotros no lo tentemos. Ok, ahora, ellos tienen este problema en las fiestas estas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué le está diciendo el Señor a Pedro para que lo entienda Juan? Dale. Que así como ellos no obedecieron y perecieron en el desierto y ahora están sufriendo ese tipo de ataques en sus fiestas señaladas, de igual manera la iglesia de Cristo, si no obedece, si no vuelve su corazón al Señor, pues le van a venir también ese tipo de ataques, persecuciones, etcétera. Ok, gracias, hermano. Sí, yo creo que más o menos por ahí es donde quería llevarlos, pero se lo voy a plantear de otra manera. ¿Por qué son atacados en las fiestas? Ya entendemos, ¿verdad? Digamos, estratégicamente los enemigos dirán, en este momento ellos están en ayuno, están en debilidad, ellos están buscando a su Dios, ellos están descuidados, bajaron la defensa, matémoslos ahí. Ellos pensarán estratégicamente, militarmente de esa manera. Pero lo que yo veo es que Dios permite eso para decirnos, óyeme bien, el pueblo de Israel, como ya dijimos que es un ejemplo para nosotros, el pueblo de Israel está siendo atacado en el Yom Kippur, porque ustedes también son atacados en su Yom Kippur, que no necesariamente es el día de hoy. Hermano, me están dando a entender. Aquí es una sombra con especificidad, que es hoy. Empieza el 1 y termina el 2 de octubre. Para nosotros el Yom Kippur debería ser una época, una season, ¿verdad? Es como cuando se dice época de cacería. Aquí nosotros no usamos eso, pero digamos en Estados Unidos es época de cacería. Season of hunting. Season of fishing. Entonces les dan un periodo de tiempo para ir y pescar o para ir y cazar. Y les dan ciertas reglas a quién pueden cazar y a quién no pueden cazar. ¿Cuántos peces pueden pescar? ¿Y cuándo se pasaron de ese límite? Porque ellos tienen que conservar su ecología. Entonces,
es una season, para nosotros es un season, para ellos es un día. Aleluya, Padre Santo, yo sí me estoy entendiendo, Señor. Ellos no sé si, pero gracias, Señor. Entonces, si ellos están siendo atacados en el Yom Kippur, en nuestro season de Yom Kippur, nosotros vamos a ser atacados. Ok, entonces ahora, ¿qué quiere decir Yom Kippur? Quiere decir el día de la expiación, el día del perdón, el día del arrepentimiento. Este es el día más sagrado de los israelitas. Hoy, este es el día más sagrado. Este día ellos le llaman el sábado de sábados. Sí, el gran sábado. Este es el sábado de sábados. Impresionante, para mí me impresiona eso, porque entonces, digamos, y claro, oramos por Israel, que el Señor tenga misericordia, pero entonces digo, ellos están siendo atacados en su Yom Kippur, nosotros estamos siendo atacados en nuestro Yom Kippur. Pero entonces, ¿qué es el Yom Kippur? Ya vamos desgranando esto. No me voy a basar en la expiación, pero sí podría el día del arrepentimiento. Entonces, si es el día del arrepentimiento y ellos reciben un ataque, en el día del arrepentimiento, nosotros recibiremos un ataque en la season de repentance. No, es como acabo de venir de Las Vegas, entonces vengo hablando en inglés. Allá hablé en inglés con todos los hermanos hispanos. Con los gringos no me atrevo, pero con los hispanos sí. Entonces, lo que estoy diciendo es que el enemigo te va a querer atacar en tu capacidad de arrepentirte. El enemigo, hermano, te lo estoy diciendo proféticamente, apostólicamente sí, pero proféticamente. Y basado en la palabra profética más segura. El enemigo quiere afectar tu capacidad de arrepentimiento. Hace años leí un artículo, hace muchos años leí un artículo que me dejó impresionado y debería de haberle tomado una foto, pero no sé si todavía habían cámaras así como las de ahora en los celulares, no me acuerdo. Pero leí un artículo, tal vez debe estar por ahí todavía ese artículo, que se había hecho un estudio y pues esos estudios mercadológicos o mercadotécnicos en donde se hacen encuestas, pues, en donde se habían descubierto que los hijos de padres cristianos tienen más capacidad de arrepentirse de aquellos cuyos padres no son cristianos. Qué raro, ¿sí? Pero qué bonito. No sé, busquemos eso. Hijos, ¿cómo podríamos buscarlo? Los hijos de los cristianos tienen más capacidad. ¿Ustedes tienen internet ahí? Bueno, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque entonces existe capacidad de arrepentirse. ¿O no? ¿Qué le pasó a Esaú? No encontró oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. O sea, no encontró el arrepentimiento, no encontró el Yom Kippur. Le atacaron, y no le atacaron su capacidad de arrepentimiento. Entonces yo aquí tendría que decir, hermano, ¿y nosotros? Cuando nos presentan una serie de situaciones, cuando nos llaman la atención, ¿tenemos la capacidad de arrepentirnos? ¿O simple y sencillamente nos justificamos?
Eso está bien, bien cardíaco, porque ese es el ataque filisteo sobre los cristianos. ¿Qué decía esto? Dice algo, encontraron algo de lo que les dije de los niños, de los hijos de cristianos. ¿No lo encontraron? Hijos de cristianos con mayor capacidad de arrepentimiento. ¿Ah, qué manda? Religiosas. Pero ¿de qué tú no? De los, según el Pew Research Center, del 2016 al 2024, el 60 y el 80% hay más probabilidad de identificarse como creyentes y practican actividades como arrepentimiento a comparación del otro resto de la población. Ok, gracias. Bueno, el que había leído, y cómo lo lamento, hermano, que leo a veces y me pasa igual con la Biblia. Leo la Biblia y después se me olvida en qué parte la leí. Afortunadamente hay buenas concordancias, ¿va? Pero como no estoy practicando esgrima bíblico, entonces la leo y se me olvida. Además, Pablo decía, en cierto lugar de la Biblia dice tal cosa. Entonces yo le copio a Pablo también, ¿va? Bueno, volviendo al punto. Entonces, hoy es Yom Kippur para los hebreos. Se termina hasta las 5 o 6 de la tarde. Hoy fueron atacados. En este momento todo el mundo, entiéndase bien, está siendo tratado de manipular por una organización que ha plantado en todos los países enemistad en contra de Israel. En todos. Mira una protesta usted en Ecuador y de repente aparece una bandera con verde, rojo, blanco, negro. ¿Qué está haciendo esa bandera ahí? Mira usted una protesta para parar la vuelta ciclística en España y viene un montón de banderas con esa cosa. ¿Quién les pagó? ¿Quién hizo eso? Me parece que si alguien no piensa de que hay mano peluda detrás de eso, de veras, no ha estrenado el cerebro. Es que no puede ser que sea espontáneo en todo el mundo, hermano. Porque si fuera espontáneo en todo el mundo, porque hay una masacre que dicen ellos que la hay, entonces ¿por qué no protestan contra la masacre del 500,000 de cristianos que han dado en África? ¿O por qué no protestan contra todas las demás guerras y solo contra eso? Ahí hay mano peluda, diabólica. Pero entonces la tomamos así, lo tomamos como lo literal que viene a ser lo espiritual. Y entonces yo vuelvo a la carga otra vez aquí contigo. ¿Tú tienes capacidad de arrepentimiento? Hermano, perdóname. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Aquella persona que tiene la capacidad de arrepentirse fue convencida por el Espíritu Santo. Bienaventurado el que se arrepiente. Porque si yo tengo que convencerlos para que se arrepientan, estamos en la calle. Todos. A los que estoy tratando de convencer y yo estoy perdiendo mi tiempo. Pero si viene el Espíritu Santo y ataca, por decirlo así, lo que nos está atacando, ese recipiente de arrepentimiento, entonces hay una mirada introspectiva. Ahora, yo, perdón pues, en todo esto, creo que nosotros deberíamos de ver un pasaje que aparece, que es mucho, pero muy conocido. Vamos a ver aquí. Aquí. Pero es el Señor que está hablando, ¿eh? Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, mire, nos está diciendo
El Señor nos está dando aquí parámetros, ¿va? Acuérdate que tú no eras así antes. Acuérdate que tú eras buena gente y tus sentimientos han cambiado. Acuérdate que tú te conmovías ante la necesidad de los demás. Acuérdate que llorabas incluso por tus hijos. Aquí nos está diciendo que para que haya arrepentimiento tiene que haber un recordatorio que el Espíritu Santo haga en nosotros, pero para eso tenemos, es nuestro Yom Kippur, pues. ¿Cómo se va a llamar este tema? Me van a preguntar los de multimedia. Nuestro Yom Kippur se va a llamar. Entonces, así como hoy en Manchester fue atacado Israel con maldad, hermano, terrible, como se miran las imágenes del hombre lleno de sangre ahí tirado, y cómo se ve cuando matan al bandido con balazos. Así, eso tan abominable, así estás siendo atacado tú en tu Yom Kippur para que no te arrepientas. Y en donde triunfó, repito, fue en Esaú, porque Esaú no se pudo arrepentir. Aunque buscó el arrepentimiento con lágrimas, no pudo. Entonces aquí le está hablando el Señor a esta iglesia y le dice: mira, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Yom Kippur. Y haz las obras que hiciste al principio. Cuando llorabas delante del Señor, cuando te arrodillabas para orar, para dar gracias, cuando ibas a donde te mandaran sin importar nada, ibas. Cuando te esforzaste tanto por gente que al final de cuentas no te agradeció. Pero no nos manda el Señor a que nos agradezca la gente. A nosotros nos mandaron a servir. Si ellos agradecen o no agradecen, ese será su problema. Pero nosotros nos mandaron, ay, sí, a que nos hagan un altar y nos enciendan incienso y sahumerios. Nosotros nos mandaron a chambear. Y con alegría. ¿Verdad? Si el cuate se arrepiente, no se arrepiente, si habla mal de nosotros, si piensa mal de nosotros, ese será su problema. Nosotros seguiremos trabajando y trabajando y trabajando y sembrando la semilla. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla quedó junto al camino. Entonces dice acá: has caído, arrepiente ya las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y otra vez, si no te arrepientes. Entonces, a mí me causa, hermano, pues vuelvo otra vez. ¿Por qué razón? No humana, sino que espiritual. Atacan en el Yom Kippur a Israel. En el día del perdón, en el día de la expiación, en el día del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo: ustedes están siendo atacados en eso. Y fíjate todos los días que dijimos que son expresiones de Kippur. Yom es día, Kippur podría ser arrepentimiento, podría ser perdón. Y podría ser expiación. Y expiación es una palabra que se relaciona con la Pascua, que es pasar por alto la ofensa para poder perdonar. Ese es el día que estamos viviendo y el día que está siendo atacado en nuestra mente y en nuestro corazón. Óyeme bien, tú no puedes seguir viviendo con amargura en tu corazón. La tienes que enfrentar. Porque si no la enfrentas, quiere decir que el filisteo triunfó. Ahora, cuando yo miro esto, mire hermano, esto es bien lindo. A mí como me gustaría que con un mensaje todo se resolviera. Doy un mensaje y la iglesia se convirtió, incluyéndome yo. Y ya, cambiamos. Pero estamos hablando de Éfeso.
Porque es de la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia tremenda, hermano, es impresionante porque le quitaron el candelero. Aquí dice, ¿va? Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Hermano, le quitaron el candelero. Hermano, despierta al que tiene la par y dígale, a Éfeso le quitaron el candelero. No te vayas a dejar quitar tú tu candelero. ¿Por qué razón? Porque no se arrepintió. ¿Por qué razón? Porque su Yom Kippur lo atacaron los filisteos y se lo dañaron. ¿Y por qué digo yo que le tocó, que le quitaron el candelero? Porque Éfeso, en ese momento, es una histórica ciudad que la puedes ir a visitar en un viaje que hagas a Oriente Medio y a Oriente Cercano y a Oriente Lejano, si te atreves. Y está en Turquía, casi llegando a la costa del conocido mar Mediterráneo, por donde ahora anda en la flotilla de Gaza, ¿va usted? A la qué barbaridad. Pobres israelitas no los dejan en paz en sus fiestas, hombre. Y así ataca el diablo a los israelitas espirituales. Ahora resulta que les mandaban comida, en esa flotilla mandaban comida para Gaza y los interceptaron y llevaban armas. Y que España es uno de los... Bueno, ¿para qué me voy a meter en ese lío? Las 7 iglesias que hay en Turquía. ¿Quieres ir a ver un museo? Ve a ver Éfeso. Le quitaron su candelero. Yo he conocido lugares en donde se manifestaba el poder de Dios y ahora no hay nada. Hace unos días platicando con unos hermanos allá en Estados Unidos, hermanos, solo estoy contando lo que a mí me contaron, ¿ok? Me dijeron a mí, ¿quiere que vayamos a Azusa, California? ¿Usted quiere ir a ver ahí? Y yo no soy amigo de ser turista, pero ese es mi rollo, no se preocupe, con usted puede ser turista todo lo que quiera, ¿va? Pero ese no es mi rollo. A veces los hermanos me meten en un carro, le vamos a ir a enseñar tal cosa, y me mandan a enseñar, va, está bueno, sigamos pues, porque ese no es mi rollo, pero algunos sí va. Un día me llevaron a conocer la casa en donde están las gradas de la película El Exorcista. Y yo, pero ¿yo qué vengo a ver aquí esta hora? Chica mano, ¿qué vengo a ver yo aquí con esta cosa? Vámonos de aquí. Otro día me llevaron a San Francisco en un lugar en donde en aquella película La Roca, es de Sean Connery, que se escapa, se junta con su hija en un lugar bien bonito. Ese es el lugar, vámonos pues. Ya, hermano, hasta después me enteré que los hermanos se querían bajar y irse a fotografiar ahí, va. Así que si quiere ir a turistear, enhorabuena. Pero entonces, Azusa, California, me dijeron eso. ¿No quieres ir a ver? Es que a veces hay hermanos embelequeros, hermano. Un día me querían llevar, o no me recuerdo si me llevaron. Yo entrando a Miami, hermano, iba ya había pasado, iba para trabajar para el Señor. Y el hermano que me recibió me dijo, ¿no quieres ir a la iglesia de fulano de tal? Hay culto ahorita, le dije, porque era mediodía. No, me dice, solo para que mires la iglesia, el templo que sea. Ay, yo para andar viendo templos no tengo tiempo, le dije, ¿qué es el edificio sin la gente y sin la presencia del Espíritu Santo? Ya con la presencia del Espíritu Santo, debajo de un aguacatal, hermano. ¿Verdad? Claro que bueno, y uno trata de tener su templo bonito y todo, pero me vas a ir a enseñar eso, no, hombre.
Entonces me dijeron, vamos a ver en Azusa, California. Los que no saben de Azusa, California, en 1909 fue, ¿va? 1909. Se dio un derramamiento del Espíritu Santo y ahí surgió el movimiento pentecostés. Por años la iglesia había olvidado que en Hechos capítulo 2 se habían hablado en otras lenguas, como el Espíritu les daba. Los hermanos que estaban ahí en Azusa, California, leyeron todo lo concerniente al Espíritu Santo y cómo se manifestaba y las lenguas y todo. Y dijeron, muchachos, esto no lo estamos viviendo nosotros. Pidámoselo al Señor. Se lo empezaron a pedir, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y ahí explotó el movimiento pentecostés. Precioso, ¿va? ¿Va a ver qué hay ahora? Nada. Conozco otra iglesia donde se movió el Espíritu Santo de una manera tremenda. Va a ver qué hay ahora. Su parqueo es un lugar de homeless. Si yo cuando veo eso me da miedo. Y me da miedo y me da ganas de llorar. Porque yo he participado de avivamientos. Yo he visto, yo he sentido la presencia de Dios en medio de la adoración. Lo he sentido y me imagino que usted también. Pero no quiere decir que la sentiste y ahí se va a quedar por siempre, porque a esta iglesia le dijeron, si no te arrepientes, si el ataque filisteo hacia tu Yom Kippur da resultados, si tú no te arrepientes a diario, te voy a quitar tu candelero. Entonces vuelvo otra vez con Éfeso. Musulmán es el lugar ahora. Incluso la iglesia de Santa Sofía, ¿va? Que en algún momento, que es famosísima, que está en Estambul, porque como ahí estaba una de las cabezas imperiales de Roma, ¿va? Se recuerda usted en la historia, ¿va? Que ahí estaba la capital oriental de Roma y occidente estaba allá en Italia. Y esta que estaba aquí se llamaba Constantinopla y la atacaron los del Imperio Otomano hasta que la conquistaron y la convirtieron en Estambul. Y ahí se rompió el Imperio Romano, pero esa es una cuestión de historia. Pero, ¿qué es lo que hay ahora? Musulmanes. ¿Pero qué era lo que había? Mire, le voy a decir qué era lo que había. Sí, puedo leerle lo que había. Hermano, perdón, solo para ver si voy bien. ¿Qué le estoy tratando de decir? Mira, lo que te estoy diciendo es que lo que Dios te ha dado es demasiado valioso y que si no tienes la capacidad de arrepentimiento para reordenar las cosas, perdóname, esta profecía no es motivadora, lo vas a perder. Y te lo leí en la Biblia, o sea, no es que yo me lo inventé. Porque a todos nos gusta que nos digan, así te dice el Señor, de ahora en adelante vas a hacer esto y aquello y vas a conquistar todo el mundo. Pero yo te estoy diciendo que a Éfeso le dijeron, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acuérdate, por lo tanto, de las obras que hacías al principio. Porque si no lo haces, si no te arrepientes, vendré sobre ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Esa es la profecía. Yo le aseguro que esa no la tiene subrayada ninguno en la Biblia. Tiene subrayado, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, sobre todo pisto, no me va a faltar. Ok, entonces déjeme leerle. Así, rapidito, algunas cosas, algunas cositas, para analizar a Éfeso. Vamos a ver. Éfeso.
le quería leer los versículos, pero mejor le cuento. ¿A quién le hubiera gustado? ¿Quién de aquí le hubiera gustado que su pastor fuera el perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo? A mi hermano, definitivamente. ¿Se imagina el escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento? 14 epístolas, cuando el Nuevo Testamento tiene 27 libros y él escribió 14, es más del 50%. Tremendo, ¿ah? Pues él fue pastor de Éfeso. Luego de ser pastor de Éfeso, dice que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, poderoso en las Escrituras, y fundó su iglesia y dejó discípulos. Pablo se fue a hacer su obra apostólica y tiempo después Apolos fue a hacer su obra apostólica y sus discípulos estaban aquí. Llegó Aquila y Priscila, que se encontraron con Apolos allá, pero Pablo bajó a Éfeso y se encontró con los discípulos y les dijo en Hechos 19, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo. Los bautizó con el bautismo en agua y con el bautismo con el Espíritu Santo, Pablo. Ahora tenemos que, mire pues, ¿quiénes estuvieron en Éfeso? Pablo, Aquila, Priscila. Entonces viene Pablo y le dice a Timoteo, su hijo, cuando lo presenta dice, este es mi hijo fiel y verdadero. Y le dice, por esto te dejé en Éfeso. Entonces, ¿quién fue el otro pastor de Éfeso? Timoteo, el discípulo de Pablo. ¿A cuánto les hubiera gustado vivir esos dos auges? Conocer a Timoteo, hermano, tremendo, ¿ah? Entonces ya tenemos varios. Pablo, Apolos, Timoteo, Aquila, Priscila. Entonces viene Dios y dice el apóstol Pablo, a Tíquico lo dejé en Éfeso. Tíquico era otro apóstol. Mira, te encargo, papadito, yo voy a ir a hacer la obra. Te encargo, te quedas aquí, me alimentas a estos hermanitos. 6. Esos son los que sabemos. Y el último, Juan el apóstol, el que se recostaba en el pecho del Señor y le quitaron el candelero. Usted no ha tenido ni a Pablo, ni a Tíquico, ni a Apolos, ni a Juan, ni a Aquila, ni a Priscila, ni a Timoteo. A usted le tocó Sergio Enríquez. Usted está en la calle. Usted está en la calle. Y si aquellos que les tocó, estos 7 hombres, estas 7 personas, no tuvieron la capacidad de arrepentirse, yo pregunto, ¿la tendremos nosotros? ¿Somos capaces de llegar delante del Señor a llorar por nuestra condición? ¿O qué vamos a hacer? ¿O vamos a seguir trabajando en lo único que nos interesa? Que podría ser nuestro propio reino, nuestra propia iglesia, nuestro propio negocio. Yo no quiero eso. Yo le ruego a Dios que tenga misericordia de mí, que me ayude a poderme arrepentir de cualquier estupidez que yo haya hecho o que haga. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero perder lo que Dios nos ha dado, no por otra cosa. Es que, hermano, perdóneme, pero qué horrible. Después de haber tenido la presencia de Dios, no darse cuenta como le pasó a Sansón. Cuando él dijo, esta vez saldré como las otras.
y no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mire, me llamó mucho la atención y se lo voy a leer aquí, que Pablo mire qué horrible esto. Hechos 20:16, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso. Con quien dice, ya no voy a ir a Éfeso. Para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Entonces, desde Mileto, ya ni siquiera llegó a Éfeso, pero mandó a llamar a la gente de Éfeso. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. O sea, no tienen nada que alegar de mí, eso es lo que les está diciendo. Fui carta abierta con ustedes, eso es lo que les está diciendo. Sirviendo al Señor con toda humildad. Hermano, para que alguien diga así a los demás, tiene que tener solvencia, porque alguien le hubiera dicho, no, hermano Pablo, usted ha sido un orgulloso. Y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de los chismosos murmuradores judíos, por las intrigas de los judíos. Pero no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil. No me excusé para no enseñarles. Les enseñé públicamente y de casa en casa. ¿A quién le está hablando? A los ancianos de Éfeso. Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento del Yom Kippur para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora les mete la estocada final. Ahora, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Perdieron su oportunidad. 3 años. 3 años perdieron su oportunidad. Por tanto, os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos. Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Y después les tiro otros chancletazos. Se lo voy a leer, hermano. Tened cuidado de vosotros. Cuídense, mucha. Ese le está diciendo, no se lo estoy diciendo yo a usted. Mucha es una palabra hebrea también, así como Yom Kippur. Cuídense, mucha. De ustedes mismos. Su peor enemigo son ustedes mismos. Y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, no de ustedes. Son ovejas de Dios, no son de ustedes. Pues le está diciendo Pablo a ellos, no va a creer que yo le estoy diciendo a usted algo. El cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, les dice, hermano. Más o menos como cuando Jesús dijo, uno de los que está conmigo me va a traicionar. Ay, Padre Santo, guárdame, por favor, Señor.
Porque qué horrible decir eso. Que yo dijera eso aquí, uno de ustedes me va a traicionar. Ay, Padre, no, sería muy doloroso, pero ni modo, pero a él le pasó a Pablo y al Señor y a Timoteo, a todos. Vendrán lobos que no van a perdonar el rebaño. Y dentro de vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Bueno, mire qué interesante esto. Yo le quisiera seguir leyendo todo. Falta poco, ¿puedo? Va pues, vamos a ver. Por tanto, estad alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie codiciado. Ni siquiera sabían que trabajaban ustedes. A mí me impresiona que hay gente que se llama siervos de Dios, que tienen un detector de ricos. Me quedo asombrado, hermano, de gente que en nuestras actividades vienen de diferentes países. Y gente, no ustedes, eso espero, hasta de otras iglesias, vienen con su detector y al ratito ya están invitando a aquellos que yo ni siquiera sabía que eran millonarios y que habían venido con su brújula así. Bip, bip, rico a la vista, rico a la vista. Desgracia. Sinceramente, hermano, es una desgracia. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades. Pablo, sí que de una vez insuperable. Y de las que estaban, y las de los que estaban conmigo. O sea, mantuve hasta los que estaban conmigo. En todo, os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Eso no sabemos de memoria, pero ya a la hora de llevarlo a la acción, nos damos cuenta que la mayoría piensa que es más bienaventurado recibir que dar. Ahorita lo acabo de ver en el retiro de Las Vegas yo. Pero ¿para qué me voy a meter ahí si ya le tiré chancletazos allá? Pero ¿sabe por qué lo hago? Para hacerles ver que no somos ciegos, pero que el único que los puede alcanzar es el Espíritu Santo para arrepentimiento. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y comenzaron a llorar desconsoladamente. Y abrazando a Pablo lo besaban. ¿Para qué, hermano? Como dijo el de la canción, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Te bañas, cielito lindo, ¿ah? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? La ropa te tengo lista. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Decía. Comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Éfeso, le quitaron el candelero porque fueron atacados en su Yom Kippur y no tuvieron la resiliencia, la capacidad de arrepentimiento. Yo creo que cuando el Señor dijo: he aquí yo les envío a mi siervo Elías, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición.
estaba diciendo también, yo les voy a mandar un espíritu de arrepentimiento. Yo les voy a mandar un espíritu de arrepentimiento. Yo quiero un espíritu de arrepentimiento para mí. Y anhelo que usted también lo tenga. En el nombre de Jesús. Padre, perdónanos. En el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos, Señor, por no llenar las expectativas y no haber alcanzado todo lo que deberíamos de haber alcanzado a estas alturas del partido, Señor. Ay, Señor, perdónanos por nuestras carnalidades, nuestros pleitos, nuestros caracteres, nuestros planes en el nombre de Jesús. Ayúdanos a crecer en humildad, en reconocimiento, en arrepentimiento, Señor. Y permite que esta fiesta de arrepentimiento, esta fiesta del Yom Kippur, nosotros podamos verdaderamente responder adecuadamente ante lo que tú quieres para nosotros. Queremos servirte con todo nuestro corazón, queremos volver al principio, así como lo hemos cantado a veces, quiero volver a empezar. Queremos regresar, Señor, a esos primeros días, aún ministeriales, en donde nuestro corazón se llenaba de tanta emoción y gratitud. En aquellos días, Señor, cuando era un regocijo para nosotros, mezclado con temblor en nuestros huesos, saber que nos tocaba hablar de la palabra tuya. Señor, en el nombre de Jesús, concédenos el privilegio de arrepentirnos. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, papito lindo, sobre todo tu pueblo, tu cuerpo, pero sobre todo nosotros los ministros, Señor. Y podamos tener la capacidad de arrepentirnos. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Bendice a tus siervos. Permite que haya un procesar de esta palabra, Señor, en nuestro corazón y una asimilación de la misma. No nos dejes, papá, no nos dejes. Padre Santo, sabemos que tú trabajas en lo profundo del corazón nuestro, en nuestra meditación. Gracias por lo que haces en nuestra vida. Y Señor, te pedimos por Israel. Estos momentos tan críticos que están viviendo ese pueblo, cuando todo el mundo les ha dado la espalda, Señor, sabemos que tú no los dejarás. Sabemos que aquella palabra escrita, aunque padre y madre te dejaran, con todo yo te recogeré, va para ellos. Sabemos que tú les has dicho que son la niña de tus ojos. Y a nosotros nos has puesto como intercesores, como aquella reina Esther que entró ante el jardín interior del rey Asuero para suplicar, para interceder por el pueblo. Así venimos hoy también nosotros, Señor. Bendice a Israel, protégeles, ayúdales, Señor, en medio de toda esta animadversión que se ha levantado en contra de ellos a nivel mundial. Permite que tu iglesia sea como un bálsamo para ellos y que aquellos malos ejemplos que a través de los siglos les dieron a los israelitas, los que se llamaban cristianos, hoy vengan a ser corregidos por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a Israel, bendecimos a Jerusalén, pedimos por la paz de Jerusalén, bendecimos los diezmos que tus siervos traen al alfolí apostólico y las ofrendas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos, pueden pasar, por favor, con los alfolís. Quiero saludar, aunque, como dijo aquel, no estamos para saludar ahorita, pero bien, siempre estamos para saludar a estos hermanos tan bendecidos. Qué bendición verles.
Juanito, bendiciones desde Costa Rica. Salomón Castro, también, no sé desde dónde anda, El Salvador de plano. Freddy Villatoro, también allá está hermano Freddy. Gerardo Santiago, ya nos va acercando la época de ir allá con él, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermano Freddy, no sé si ya regresó a Esquipulas, pero de todas maneras los saludamos. Y hermano Fernandito Campos, los bendecimos a cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad, muchachos? Muchachos, compañeros de mi vida, barra querida. Bueno, pónganme los demás, hermanos, los bendecimos a todos. Aquí veo gente de diferentes lugares, de Costa Rica, de Estados Unidos, de Guatemala. Ve qué bonitos los hermanos. Ustedes creyeron que no íbamos a estar aquí, como acaba de ser retiro. ¡Ja! No, nosotros no nos sacan de aquí, hermano. Todos los días, por 3 años, de día y de... Ah, no, eso es lo que acabamos de leer, ¿no? Los bendecimos, mis amados hermanos, que Dios les bendiga mucho. Vamos a hacer unas oraciones acá. Ya mañana, perdón, la próxima semana, ¿cómo es la cosa? Aquí va. Ah, vaya. Te dejo. Gloria a Dios. Quisiera pedir al pastor Byron Villagrán, que está solicitando cobertura, si está él con su esposa. ¿Se pueden acercar, hermano Byron Villagrán? La iglesia Ciudad de Refugio, la zona 21. Mientras se acerca el hermano y seguir leyendo, hermanos, está cardíaco el mundo, ¿ah? Porque aparte de eso que les acabo de decir, hubo un terremoto reciente de 6.9, creo. Tantas cosas que han sucedido, hermanos, de veras. Yo sí pienso que el Señor ya viene pronto, fíjense. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero ya viene. Te dejo, mi hermano Abraham, para que sigas. Gracias. Vamos a orar. Hermanos pastores que están aquí cerca, por favor, podemos bendecir a los hermanos, orar y cubrirles a ellos en el nombre de Jesús. Se pueden acercar. Bendecimos. Tito, si me haces el favor. Aleluya. Oremos, hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a bendecir. Recordando cuando usted vino también por primera vez a pedir cobertura. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio que nos das de orar por tus siervos, por los pastores, Señor, en la zona 21, en Casa Refugio. Los bendecimos, Señor. Extendemos el manto delegados apostólicamente sobre ellos, Señor. El manto quíntuple, Padre. Guárdalos, protégelos, Señor. Y que esa revelación que hoy empieza a caer, Señor, al estar bajo cobertura, se expanda, Señor. No solo en ellos, sino en las familias y en la congregación que ellos pastorean. En el nombre de Jesús, bendice esa zona, esa región donde ellos están, Señor. Desde ya declaramos que ellos están cubiertos, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterialmente. En el nombre de Cristo Jesús los enviamos. Amén. Gloria a Dios. Damos un fuerte aplauso, hermanos. Bienvenidos. Siéntanse en casa, quédense en familia. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Quisiera pedirle que nos uniéramos en oración por unas peticiones que han sido presentadas. Hay una petición de oración por José Martínez Posada. Si está, creo que no sé si está su familiar, su mamá por acá. Si puede acercarse para orar, para ser operado el jovencito. Entonces vamos a orar por ello y también unas peticiones que están viniendo. Si me hace favor, hermanos, aquí viene la hermana, si pueden aprovechar también para orar por ella. Por el José Martínez Posadas. En nombre de Jesús. Padre Dios, en el nombre de Jesús venimos en esta hora levantando estas peticiones delante de ti, Señor. La venimos pidiendo también por José Martínez Posada, Señor. Ruego, Señor, que tú obres poderosamente en esta vida, de tal manera, Señor, que tu mano poderosa se manifieste en un milagro, Señor. Sanando, Señor, quitando toda dolencia, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Pon tu mano poderosa de sanidad, Señor,
Y te ruego en el nombre de Jesús que tú guardes su vida, su salud, Padre. Te lo rogamos en esta hora, Señor. También presentamos el resto de peticiones, Señor, en medio de las necesidades de tu pueblo. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú el que siempre abrigue, consuele, fortalezca estas vidas de tal manera que puedan vivir confiadamente bajo tu sombra, aún en medio de toda lucha y adversidad, Señor. Por favor, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, a quien damos toda gloria y toda honra en esta hora, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, lleva con bien y con paz a cada uno de tus siervos, de tus príncipes, Señor. Guárdales en el camino de regreso de sus casas, Señor, y permite que todo cuanto tú has sembrado en nuestros corazones en esta mañana quede y se haga vida en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Próximo jueves nuevamente aquí en esta casa. Producciones Ebenecer y Rema TV presentó el estudio de pastores de Ministerios Ebenecer con el apóstol Sergio Enríquez. Una transmisión en vivo desde la ciudad de Guatemala. Para más información, visita nuestro sitio web www.ebenecer.org.gt o en nuestras redes sociales.